Dios te bendiga, amado y amada hermana, y que el Señor Jesucristo haga resplandecer su luz sobre tu vida y sobre cada uno de los tuyos. En esta oportunidad vamos a compartir un tema muy interesante que no se predica por razones de teología tradicional, pero vamos a hablar acerca de nuestra posición en Cristo. Y quiero comenzar leyendo en Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, lo que la Escritura nos dice. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Permíteme hacer una pequeña oración, y que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como lo decía aquí el apóstol Pablo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, iluminando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la eminente grandeza de su poder y la fuerza que lo resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y las abundantes riquezas que tenemos en Él, nosotros los santos. Que Dios en esta mañana, en esta tarde, nos dé esa sabiduría, esa luz, esa revelación, para poder entender todo el misterio en el cual estamos dentro de Él y para qué estamos en Él. Bendito Dios y Padre amado, trae esa revelación de tu espíritu, y que los estorbos que haya en mentes y entendimientos puedan ser disipados por la luz de tu glorioso evangelio, Señor, y de tu bendita y exquisita presencia, fluyendo a través de mis labios, Señor, para acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pablo estaba orando precisamente para conocer el misterio de Dios el Padre, ¿verdad?, que él había reunido en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, desde los días de la cruz hacia nuestros días y más allá. Pero lo que nos causa atención en esta ocasión es del versículo 19 en adelante, y el cual dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Fíjese la palabra, supereminente grandeza. No hay nada que se le pueda contraponer a ello. Supereminente grandeza es su poder. Dice, para con nosotros lo que creemos, según la operación en Cristo, resucitándole
de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, todo está sometido, Dios lo sometió, dice, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa supereminente grandeza de su poder, que levantó a Cristo entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda autoridad, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y ahí dice de que lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea que esas cosas que sometió, y mejor dicho, todas las cosas que sometió, las sometió bajo la planta de los pies de Cristo, que es su cuerpo, la iglesia, está bajo nuestra autoridad. Mire lo que dice en el versículo 6 del capítulo 2 de Efesios. Y juntamente con él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiero destacar dos cosas aquí. Una, Él nos resucitó. La Biblia tiene aproximadamente 2000 años de haberse escrito. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto, ya Dios había comenzado y había pensado en cada uno de nosotros. Pues dice que Él juntamente nos resucitó. Y tú y yo ni siquiera habíamos nacido. Y tú que me estás escuchando, todavía no has muerto, ni yo tampoco. Y aquí la escritura dice, y juntamente Él nos resucitó. Y dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ya Pablo estaba diciendo que Dios había pensado desde la eternidad en nosotros y que en los siglos venideros, a través de generación en generación, Él iba a mostrar, dice, las abundantes riquezas de su gracia. Y es parte de lo que se está mostrando, la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. Ya Dios había mostrado eso y había pensado en nosotros que nos iba a resucitar y aún no habíamos nacido ni habíamos muerto. Y Él dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Antes que tú y yo naciéramos, ya Dios el Padre había pensado en cada uno de nosotros. Nos había resucitado juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó en los muertos, tú y yo ya veníamos resucitados. Y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. La superinminente grandeza de su poder, que habla el versículo 19 del capítulo 1 de Efesios, que operó, dice, en Cristo Jesús, que fue para nosotros los que creemos, dice, la cual operó en Cristo resucitando de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando Cristo resucita entre los muertos, que habla la misma carta de Efesios en el capítulo 4, versículo 9 en adelante, dice que este mismo que subió no es el mismo que descendió a las regiones inferiores de la tierra,
y el cual dice que es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿De cuáles cielos? Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, donde está sentado a la diestra del Padre, por encima de todo principado, de toda potestad, de todo poder, de toda autoridad, de todo señorío, de todo nombre. No solo que se nombra en este siglo, sino en el venidero. En ese momento que Cristo se levanta entre los muertos, venció a la muerte y al Hades y subió por encima de todos los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Dice que Dios lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, y que ahí mismo dice en el versículo 6 del capítulo 2 que juntamente con él no resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Para qué te hizo sentar el Señor? ¿Para qué te hizo resucitar? Ya vamos a ir explicando cada situación de estas. El estar sentado juntamente con Cristo, porque Cristo se sentó en su trono y allí tú y yo hemos sido sentados. Esto lo tienes que ver únicamente con los ojos de la fe. Esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros, sus santos, y que en tu nivel de madurez espiritual tú debes de entender qué es el estar sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Para qué estás sentado ahí juntamente con Cristo? Tú estás aquí en la tierra, pero también estás sentado en las dimensiones celestiales juntamente con Cristo. Debes de entender en tu intelectualidad, en tu raciocinio y en tu nivel espiritual de que el cielo no es un lugar, el cielo es una dimensión. Te lo voy a explicar como el Señor Jesús se lo explicó a Nicodemo. Y vemos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, qué es lo que le dice a Nicodemo. Dice la Escritura que Nicodemo era un principal de la ley. Mira lo que le dice. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice que en ese tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra, platicando en Jerusalén con Nicodemo, nadie subió al cielo, sino que Cristo que estaba en el cielo y descendió del cielo, dice, y que está en el cielo. Jesús humanamente estaba platicando con Nicodemo en la tierra, pero él estaba declarando el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo estaba humanamente en la tierra, pero espiritualmente en el cielo, porque el cielo es una dimensión. Y así como Jesús estaba de esa manera, hace 2000 años que vino en cuerpo físico, su espíritu también estaba en el cielo. Él descendió, así lo dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, es como que Él se trajo al cielo, se trajo esa dimensión también. Él descendió del cielo y se trajo al cielo, y estaba en el cielo y estaba en la tierra. Por eso Él dice que cada vez que oremos, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo. Porque el Padre es su hábitat, el cielo. Entonces, dice que nosotros fuimos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Y a qué lugares celestiales se refiere? Esas dimensiones espirituales. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Son dimensiones donde tenemos que tener conciencia de lo que hay en cada una de ellas y del por qué nosotros estamos posicionados en cada una de ellas por el poder, por la sobreeminente grandeza del poder de Dios que nos sentó juntamente con Cristo en novedad de vida, en esa vida resucitada.
el estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, nos habla de una posición de gloria, de honra y de autoridad. ¿Por qué? Porque si Él es el rey, nosotros somos los reyes. Él dice que Él es el rey de nosotros los reyes, rey de reyes y señor de señores. Él ha hecho de su pueblo, dice, un real sacerdocio. Ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces nosotros estamos sentados juntamente en el trono para manifestar la multiforme sabiduría de Dios. Lo dice el capítulo 3 de Efesios en su capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Las palabras que utiliza el escritor en el Antiguo Testamento de los lugares celestiales es la palabra que en hebreo se escribe shamayim, que da una connotación de plural y de singular. Hablando, shamayim se traduce cielos, pero da esa connotación singular de decir cielos, uno, pero también de una dualidad, de una pluralidad dual, que quiere decir cielos. Primero, segundo y tercer cielo, shamayim. Pero el lugar donde se encuentran las potestades, el lugar donde tiene el asiento, la potestad de las tinieblas, no el reino de las tinieblas, porque la Biblia no le reconoce ninguna jerarquía legal, puesto que es un grupo de entidades espirituales que se rebelaron al reino de Dios y constituyeron un ejército al cual se le llama la potestad de las tinieblas, mal llamado el reino de las tinieblas. Son donde se mueven todas estas huestes espirituales, todos estos principados, como lo dice Efesios capítulo 6 y versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vuelve a decir en las regiones celestes, en los lugares celestiales, pero aquí se está refiriendo directamente al segundo cielo. El primer cielo, donde vemos las aves, donde vuelan los aviones, lo que es la atmósfera y la estratosfera, y de ahí tenemos el segundo cielo, que es donde están este tipo de seres espirituales. Y el tercer cielo es directamente donde está el reino de los cielos, el trono de Dios, y de las imágenes que nos habla Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5, que vemos los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y el anciano de días y el cordero sentados en el trono. Ya ese es el tercer cielo, que es un nivel de mayor jerarquía, de mayor pureza y mayor santidad. Pero aquí se refiere a los lugares celestiales. Cuando Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Corresponde a nosotros, la iglesia, dar a conocer, manifestar, proclamar, ¿verdad?, la multiforme sabiduría de Dios en cuenta la eminente grandeza de su poder a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es hoy, no cuando tú te mueras, porque Cristo dijo esto de la iglesia en Mateo, que
las puertas del infierno no iba a prevalecer ante la iglesia. O sea, la iglesia va a avanzar y va a entrar a los territorios inferiores, a atar al hombre fuerte y despojarlo de sus bienes, despojarlo de las almas perdidas que están en esclavitud y bajo autoridad del demonio. Es hoy que tú y yo estamos en vida. Cuando tú mueras, vamos a cambiar de domicilio y nos vamos a ir al reino de los cielos para estar por la eternidad con Dios. Allá son otras cosas las que vamos a ir a hacer, habiendo ya nosotros cumplido la misión en la asignación que Dios nos ha dado aquí en el reino de Dios, en la tierra. Es en vida que la iglesia tiene que entrar a los territorios de Satanás, a atarlo, a despojarlo de sus bienes, de esas almas que han sido cautivas, liberarlas y traerlas a la luz admirable de su Hijo amado Jesucristo. Pero también dentro de esta comisión, que ya es una comisión para cristianos maduros, de estar sentados juntamente en el trono para anunciar la multiforme sabiduría de Dios con la eminente grandeza de su poder a los principados y potestades en los lugares celestiales, es una comisión no como la que el Señor dejó a sus discípulos de ir y predicar el evangelio. Esa es parte, pero también dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Esto Pablo lo habla en esta carta, que es una carta muy, pero muy profunda, que el Espíritu va revelando a través de la madurez que cada cristiano vaya adquiriendo. Esta multiforme sabiduría hay que darla a conocer. Entonces, cuando tú estás consciente de cuál es tu posición en Cristo, que a pesar que estás aquí en la tierra, pero que Cristo, cuando resucitó, la eminente grandeza de su poder, del poder de Dios, que lo levantó a Cristo entre los muertos, también te resucitó a ti y te ascendió por encima de todos los cielos y te sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Aunque tú con estos ojos carnales no lo veas, pero con los ojos de tu espíritu tienes que ver dónde tú estás sentado y tienes que tener esa conciencia. Es bien sencillo. Una cabeza no se va a sentar sola en una silla, mucho menos en un trono. Te puedo decir yo a ti, hermano, por favor, sienta tu cabeza en una silla para que esté cómoda. No lo puedes hacer. Entonces ahí mismo en Efesios 1:19 en adelante dice de que Dios lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces Cristo, como representante de la humanidad, como cabeza, si Él se sentó en su trono, también sentó a su cuerpo. Una cabeza no se sienta sola, se sienta el cuerpo. Y dice que sometió a todas las cosas bajo sus pies. Los pies no están en la cabeza, los pies están en el cuerpo. Entonces ahí están sometidas todas las cosas. Por eso tú debes de tener autoridad y debes de tener dominio sobre tu misma vida. Y el dominio es una de las facultades, de las características o destrezas del fruto del Espíritu. Por eso los maduros, ellos ya tienen dominio sobre su propia vida. Ya no los asaltan los embates de su naturaleza carnal y pecaminosa. Ellos pueden batallar con las luchas interiores y pueden tomar victoria sobre ellas. Las llevan a cautividad y las someten, porque la madurez de Cristo ha venido a poseerlos, a gobernarlos y a manifestar ese carácter maduro para que tanto a nivel de pensamiento como a nivel de deseos puedan estar sometidos y gobernados por Cristo, gobernados por su reino. Entonces veamos aquí de que esa posición que Dios a través del Cordero te brindó, te otorgó, de estar sentado juntamente con Él en los cielos, te da una posición de honra y de autoridad. De honra porque está representando el reinado, la gloria de tu Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú eres un rey para reinar
para que Cristo reine por medio de ti, primeramente en tu vida y luego sobre las circunstancias y sobre toda la creación. Porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo como la corona de su creación. En el último día Dios creó al hombre para que se enseñoreara de la tierra. La palabra allí es mashal, que quiere decir gobierne sobre la creación. Tú eres un representante del reino de Dios aquí en la tierra. Tú eres un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Dios te hizo para que fueras cogobernante, que Él, que siendo la cabeza, traiga el entendimiento, traiga los pensamientos, traiga esa voluntad de Dios a tu vida y tú la declares o la ejecutes, para que el reino de Dios se establezca primeramente en tu vida, a tu alrededor, en tus circunstancias y en tu alrededor, para que el reino se establezca y luego tú lo expandas, manifestando el carácter de Dios aquí en la tierra, como Cristo lo dijo. El Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. ¿Ve? Esa debe ser nuestra posición en Cristo, nuestra vida y nuestra identidad con Dios. Pero nosotros nos han enseñado a ser evangélicos religiosos. Llegar a la iglesia, cantar alabanzas y esperar que Cristo venga. Pero como a nadie le ha interesado el reino, porque están embelesados transmitiendo doctrinas y mandamientos de hombre que fueron predicados en otro tiempo y están reproduciendo esquemas religiosos, esquemas de pensamientos humanos y religiosos, de los cuales son la plaga de piojos que Dios enjuició en Egipto, porque los piojos representan el polvo de esta tierra. Entonces son pensamientos de polvo que no fructifican y no glorifican en nada a Dios y no manifiestan nada de la vida ni de la realeza divina en nosotros, porque son pensamientos humanos, pensamientos de la tierra, pensamientos que son polvo, porque de los polvos se generó la plaga de los piojos para enjuiciar a ese Dios pagano que estaba en Egipto. Pero ahora que tú y yo estamos empezando a recibir esos destellos de gloria, esos destellos de luz inaccesible, inadmirable, de por qué el Señor nos resucitó juntamente con Él y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, para anunciar, dice, en los siglos venideros, ¿verdad? Y por medio de la iglesia, dice, a todas las potestades y principados, la multiforme sabiduría de Dios y en ello la supereminente grandeza de su poder. Nosotros estamos sentados en los cielos juntamente con Cristo. Esa dimensión de cielos, esa dimensión celestial donde estamos sentados, en el hebreo se traduce como raquia. Y debes de estar consciente que cada vez que tú declaras una palabra, pero porque ha sido inspirada por Dios, porque Dios te la ha revelado, porque Dios te ha inquietado para que tú esboces en tu mente un pensamiento divino al cual tú vas a declarar, y lo vas a declarar desde los cielos en Cristo Jesús, porque es ahí donde tú y yo estamos sentados para poder ejercer autoridad sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas y sobre toda hueste espiritual de maldad. Es desde el trono de Dios en los cielos, en la raquia, donde tú y yo vamos a declarar palabra de Dios, palabra del Rey, para que desde los cielos, como dice Efesios, sentados en los lugares celestiales, para anunciar la multiforme sabiduría de Dios y la supereminente grandeza de su poder, desde ahí donde vamos a declarar, decretar y anunciar y proclamar las verdades espirituales que ya Dios obró por medio de Cristo Jesús. Y si la Escritura dice
que para esto se manifestó el Hijo de Dios en la tierra, para deshacer las obras del diablo. Eso es lo que vamos a declarar primeramente hoy en esta generación, porque ya lo fue declarado por Cristo, fue declarado por la siguiente generación de los apóstoles y de la iglesia, y después por los padres de la iglesia. Pero en este momento, ¿quién lo está declarando y se lo está anunciando a los principados y potestades en los lugares espirituales? Que Cristo se manifestó para deshacer las obras del diablo, y que esas obras del diablo que están pululando en los aires y que tienen al mundo intimidado, en pánico y en temor por esta mentirosa pandemia, que no es más que una conspiración de una élite pagana y mentirosa, que sus propósitos son un fracaso, porque Cristo ya los deshizo cuando Él descendió a los infiernos por 3 días para deshacer las obras del diablo. Desde ya, sentado en los lugares celestiales y en la posición en que Cristo nos ha sentado juntamente con Él en los cielos, declaramos y decretamos que esos planes del diablo no prosperan y son un fracaso, porque ya Cristo los deshizo cuando descendió a los infiernos a deshacer las obras del diablo. Eso ya está deshecho. Lo declaramos desde la raquia en el trono de Dios, para que lo escuchen los principados y potestades, y que esa fuerza demoníaca no prospera, sino que se debilita, se inhiben y se deshacen en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos porque escrito está. Palabra de Dios, palabra del Rey. Satanás y sus demonios fueron vencidos en la cruz del Calvario, y sus diseños divinos, la voluntad del infierno, ha sido deshecha por Cristo Jesús cuando descendió a los infiernos, y el Espíritu Santo lo sacó glorioso y transformado, y lo levantó de la muerte y del Hades, y lo sentó sobre todo principado, sobre todo señorío, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. El siglo en el que Cristo vino, y en este siglo que ha sido venidero, lo estamos declarando que no tiene ningún poder Satanás, ni sus huestes espirituales, ni mucho menos las tinieblas mismas, ni el infierno mismo. Ha sido sometido y sojuzgado, y lo ha puesto bajo nuestros pies, para que la iglesia, en la autoridad de Cristo, se levante y señoree desde los cielos, donde está sentada juntamente con Cristo. Y desde la raquia hemos declarado y confesado que Cristo es el Señor, y que Él venció y deshizo los poderes de las tinieblas, las obras de Satanás. Y asimismo declaramos que no hay ningún orden mundial que ningún impío vaya a establecer, porque ya Cristo deshizo esa intención de Satanás, y solo quedó así como una mera intención, pero que es hoy que a los huíos de Dios, no a los tecnón ni a los nepios, el que sabe griego me entiende, que a los huíos de Dios nos toca que proclamar y declarar las verdades de Dios, las verdades del reino, desde el lugar donde estamos sentados juntamente con Cristo en los cielos, desde la raquia, que es los lugares celestiales, para que los principados y potestades recuerden, escuchen la multiforme sabiduría de Dios y la eminente grandeza de su poder, con la cual Cristo nos sentó juntamente con Él en su trono, dándonos novedad de vida. Hermanos y hermanas, esa es nuestra genuina, auténtica y verdadera posición que como hijos de Dios nos otorgó Él en Cristo Jesús. Tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Tenés que madurar, tenés que comulgar, intimidar profundamente con Dios en tu espíritu. Que Dios despierte ese interés, ese apetito por las cosas celestiales, por las cosas de su reino, como lo dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo,
Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira, el apóstol Pablo nos está diciendo, sí, pues habéis resucitado. Pero tú me decís, hermano, si todavía no me he muerto y no estoy resucitado, no está hablando de esa resurrección el Señor. Dice que juntamente con Él nos resucitó, nos dio vida resucitada, la vida que Él recibió al salir de la muerte y del Hades, esa resurrección gloriosa, esa vida resucitada te ha dado a ti y me ha dado a mí. Y dice que nos resucitó y así mismo nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Porque esa vida resucitada la hizo ascender al trono y sentarse en los lugares celestiales para gobernar desde los cielos. Y aquí dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y dice que nosotros estamos sentados también a la diestra de Dios. Busquemos las cosas de arriba. Te voy a decir por lo menos 3 cosas, las demás tienes que buscarlas tú y que el glorioso Espíritu Santo de Dios te las revele. Primero, vida resucitada. Las cosas de arriba, vida resucitada, vida de reino. Tienes que buscar también ese verdadero tabernáculo que está en el cielo, del que habla Hebreos capítulo 10, versículo 23. Fíjate lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, a Moisés le mostraron el verdadero tabernáculo que está en el cielo cuando estuvo en el monte Sinaí. Y el Señor le dio una instrucción y le dijo, haz el tabernáculo y su mobiliario conforme al modelo que yo te mostré en el monte. A él le revelaron el verdadero tabernáculo que está en el cielo. Y dijo de que, aquí está hablando Pablo de que era necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. ¿Cómo? Con sangre de machos, de toros, de cabrillos, de becerros. Con eso estaban siendo purificadas las figuras, las cosas de las figuras celestiales. ¿Por qué? Dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Cuando Cristo resucitó, no entró en el santuario hecho de mano, dice. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Porque en el cielo está el verdadero tabernáculo, así lo dice el versículo 11 del capítulo 9, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Verso 21 dice, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo, hablando de Moisés, y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero vuelve a decir en el 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, con derramamiento de sangre de animales en el tabernáculo de Moisés, en el tiempo de la ley. Pero dice que Cristo entrado de una vez y para siempre al lugar santísimo, dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estas. ¿Cuál mejor sacrificio que el de Cristo en la cruz del Calvario? Cristo llegó a purificar
el verdadero tabernáculo que está en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando Luzbel pecó y con él la tercera creación de los seres creados, no solo ángeles, seres creados, yo no sé dónde sacan ángeles, seres creados, contaminaron con ese pecado los designios eternos de Dios, los designios celestiales. Y Cristo dice que ofreciendo mejores sacrificios que los de las vacas, que de los becerros y de los machos cabrillos, dice que entró de una vez y para siempre con su propia sangre a purificar las cosas celestiales. Así lo dice el verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, con la sangre de los toros y de los machos cabrillos. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, por Dios. Buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, donde estamos sentados nosotros. Ahí está el verdadero tabernáculo donde podemos oficiar delante de Dios como sacerdotes. Y según el orden de Melquisedec, porque él era rey y sacerdote. Y ese linaje nos ha dado Cristo. Entonces podemos buscar las cosas celestiales. Ya te digo, la vida resucitada, la vida de reino, o sea, la vida ascendente, porque Dios lo ascendió hasta el trono y le dio un nombre sobre todo nombre. Esa autoridad debemos de buscar. Y podemos buscar las cosas celestiales del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Y hay más que te podría decir, pero quiero seguir en el versículo 1 del libro de Colosenses capítulo 3, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí estamos sentados nosotros a la diestra de Dios, así lo dice Efesios. Y así mismo nos resucitó, dice. Y así mismo juntamente con él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No te está diciendo que veas con estos ojos, sino con los ojos del entendimiento, como dijo Pablo en el texto que agarramos de base. Que Dios alumbre los ojos del entendimiento y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que conozcamos las riquezas de su herencia que es en nosotros los santos. Tienes que crecer, tienes que madurar, proponte eso y empieza a poner tus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo, donde tú también estás sentado, donde Cristo te ha posicionado. Y no en las cosas de la tierra. Tú que estás buscando portarte bien, cambiar tu vida, estás poniendo tu mirada en las cosas de la tierra. Si tú empiezas a poner tu mirada en las cosas del cielo, por la revelación que venga va a haber una transformación. Porque cada vez que Dios se te revela tu vida y revela aspectos del carácter y de la naturaleza de Cristo, tú no vuelves a ser igual. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, darte luz, darte iluminación, y a través de esa iluminación hay una transformación en tu vida, porque ya no vuelves a ser igual, tienes un contacto con la gloria, con el Cristo de la gloria. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya se te reveló qué es estar muerto. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6. Mira lo que dice Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Mire lo que dice el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si tú te bautizaste, bajaste a las aguas, te sumergiste, te uniste a la muerte de Cristo. Sumergiste tu vida en la muerte de Cristo. Y al salir de las aguas dijiste
que Dios te estaba resucitando juntamente con Cristo. Por eso dice, y Él asimismo nos resucitó y nos hizo estar sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Pero ya entendiste, fueron alumbrados los ojos de tu entendimiento. Se te reveló ya la muerte de Cristo y cómo tú cuando te bautizaste te sumergiste en esa muerte. Dios te sumergió en esa muerte. Ya entendiste que estás sumergido en la muerte de Cristo. Ahora, si no lo has entendido, es